probablemente lo veamos en torno a 30.000 dólares y ahora con los sucesos que voy a comentar es muy probable que veamos que continúa la corrección hasta los 20.000. 24 de febrero de 2022, un día que va a hacer historia. Rusia declara la guerra a Ucrania y realmente los mercados caen, empiezan a ocurrir un montón de catástrofes por esta invasión y vamos a ver cómo va a repercutir a la economía, a las criptomonedas y sobre todo a los gobiernos de ambos países y a la economía global. Mi nombre es Santi López y hoy vamos a analizar qué va a ocurrir con este suceso. Comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania y estas son las consecuencias para Bitcoin y las cripto. Voy a empezar leyendo un par de noticias, ¿no? en blogs y después voy a argumentar un poquito lo que va a venir después, porque claro, todo el mundo te puede estar hablando sobre lo que está ocurriendo ahora, pero tenemos que fijarnos en lo que va a ocurrir después de esto, porque la verdad es que las cosas que van a ocurrir en la economía van a ser bastante importantes, pueden ser algunas buenas o malas para las cripto y eso lo vamos a ver. Vale, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una gran operación militar en territorio ucraniano y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostiene que es un ataque injustificado y sin provocación contra el pueblo ucraniano y ha alertado de las consecuencias catastróficas. Esto ahí es donde tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque el tema de consecuencias catastróficas por parte de Estados Unidos, ya sabéis que siempre estuvo después con la Guerra Fría, etcétera, esa rivalidad entre Estados Unidos y Rusia se mantiene y todos lo sabemos, pero está acercándose poco a poco y esto realmente no es algo que nos vaya a afectar solo a nivel económico, nos puede afectar también muy importante a nivel social. Si bajamos un poquito más nos encontramos con hablan los dirigentes mundiales y la gran mayoría como Joe Biden, Boris Johnson y otros líderes condenarán rotundamente la intervención rusa, pero Putin justificó su decisión por la petición que hicieron los líderes separatistas, porque ya sabéis que las ciudades fronterizas con Rusia había partes que eran prorrusas y querían que pues Rusia invadiese la parte que es proporcionalmente de Ucrania. Entonces ahí había un conflicto ideológico y pues estamos en este conflicto real actualmente. Un tuit del presidente del gobierno ucraniano decía: hoy pedimos a Putin detener la guerra contra Ucrania y el mundo inmediatamente. Construimos una coalición anti-Putin, sanciones inmediatas, defensa y apoyo financiero a Ucrania. Cierren el espacio aéreo, el mundo debe obligar a Rusia a mantener la paz. Y es que este suceso es algo muy importante. Poco a poco, según han ido naciendo generaciones a día de hoy en el mundo, la verdad es que la guerra no ha sido algo que se podía haber planteado y hemos llegado a este suceso poco a poco por provocaciones, por X, por Y, pero estamos ante un punto bastante a tener en cuenta. Os voy a poner una serie de imágenes de una persona que que es ucraniana. Me han llegado imágenes filtradas y espero bueno, voy a intentar que no se filtre nada que me puedan banear algo, ¿vale? Entonces, pues lo primero, pues como veis, edificios derrumbados por misiles rusos, con la frase de que no iban a atacar a personas civiles, 20 helicópteros entrando en la provincia de Kiev. Pues bueno, chicos, al fin y al cabo yo creo que esto, aparte de criptomonedas, de dinero, etcétera, esto es algo que nos tiene que afectar a todos. Por ejemplo, venir a una tierra que no es la tuya a matar y a morir, helicóptero ruso abatido. Bueno, como vemos, son cosas que están ocurriendo a día de hoy en países pues que antes estábamos haciendo turismo, ¿no? Antes era muy normal hacer turismo en Rusia, en Ucrania, en Polonia, esos países que están por esas partes que luego no te ocurría nada, ¿no? Pero al fin y al cabo esto va a cambiar mucho en lo que viene a ser nuestro día a día. Vamos a proseguir un poquito a centrarnos ya más en las criptomonedas y Bitcoin cae un 12% y el rublo ruso alcanza su mínimo histórico. El precio de Bitcoin cayó a los 34.300, la verdad es que está teniendo un rebote bastante interesante. La noticia que Rusia había lanzado una operación especial, pues ya sabemos que es cierta, de hecho estamos viendo imágenes, cayó un 12.2% en el mercado, ¿vale? Esta noche, bueno, hora europea, a 34.300 dólares, ¿vale? Un mínimo bastante a tener en cuenta. Y luego tenemos el dolor del rublo ruso, que claramente la economía de Rusia no se va a ver como si no hubiese pasado nada, pues ha tenido una bajada proporcional a esta, ¿no? Entonces luego también tenemos que Ucrania, el Banco Central, tomó medidas para prohibir el retiro de efectivo. Esto es un problema y a esto además, en mi opinión, da más importancia a lo que vienen a ser las criptomonedas. ¿Por qué? Porque es que, fijaros, en una crisis de este nivel, en una guerra, Ucrania lo primero que hace es retirar efectivo en moneda extranjera.
para que nadie pueda retirar dinero de sus bancos y irse del país de una manera exitosa, ¿no? Entonces, por eso las criptomonedas, yo soy una de las personas que piensa que dan libertad, ¿no? Y son importantes y podemos aquí ver una razón, además, bastante actual. Si nos venimos aquí a la gráfica del rublo ruso con el dólar, bueno, el dólar con el rublo ruso, vemos como la vela semanal del dólar ha ido a máximos históricos prácticamente, pues debido a esta decisión por parte del gobierno ruso, ¿no? Y luego si nos venimos aquí al mercado cripto, pues si nos venimos aquí en el semanal, vemos que bueno, el Bitcoin al fin y al cabo está haciendo un movimiento que yo esperaba, que era una corrección hacia la baja, probablemente lo veamos en torno a $30.000 y ahora con los sucesos que voy a comentar es muy probable que veamos que continúa la corrección hasta los $20.000. No me extrañaría nada que se empiecen a ocasionar una serie de sucesos en cadena después de esta decisión por parte de Putin. Cosas importantes que tenemos que tener a día de hoy en cuenta son las siguientes, ¿vale? Me las he apuntado aquí porque ahora ya sabéis, pues es importante darle información bien. Y lo primero, la economía mundial se va a ver muy repercutida respecto a estas decisiones, respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania, y tenemos las sanciones a Rusia, ¿vale? Ya hemos visto que Joe Biden y Boris Johnson y varias gente de todos los países, vamos, yo creo que piensan lo mismo, que sanciones van a caer a Rusia. Y esto es algo que tarde o temprano va a ocurrir, va a dificultar mucho el comercio internacional como lo conocíamos a día de hoy, pues con Rusia, con todos los países de esa parte, ¿no?, de Asia, va a haber bastante problemas a la hora de hacer comercio. Por lo tanto, vamos a ver algo muy notable dentro de la economía de Europa, principalmente, y del resto del mundo. Tenemos que destacar que Europa, pues bueno, ya sabemos, yo creo que todas las personas que me estáis viendo, sabemos que Europa, una de las principales fuentes de gas venía por parte de Ucrania, por parte de Rusia, y pues hemos llegado al punto pues que claramente se vamos a quedar sin gas en ese aspectos. Principalmente va a afectar a la economía de Italia y a la economía de Alemania en este caso. Y luego tenemos la parte de la inflación. La inflación es algo que también tenemos que tener muchísimo en cuenta por el tema de la energía y los alimentos, ya que el comercio de trigo por parte de la zona de Ucrania, etcétera, esos campos, era uno de los principales proveedores de trigo a todo lo que viene a ser Europa. Actualmente estamos en una situación bastante peliaguda para la economía global. Todos estos sucesos poco a poco van a irse notando cada vez más en el mercado. No es solo el punto de estallar, sino el punto de a ver cómo continúa esto. Luego también tenemos que decir que esto no es un cisne negro aún no se ha confirmado un cisne negro. Ya sabéis que es un suceso en el mercado como una guerra, un terremoto, algo inesperado que provoque que el mercado caiga a mínimos históricos, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, con el tema del COVID, que vimos al Bitcoin caer a los $4.000. Esta vez dudo mucho que Bitcoin alcance esos parámetros, ¿no? Porque al fin y al cabo hay muchas instituciones ya metidas y mucha gente que poco a poco lo va estabilizando y dando más fuerza, pero sí es cierto que es algo que tenemos que tener en cuenta, ya que podemos ver a Bitcoin llegar a mínimos que no nos esperábamos nadie prácticamente. Entonces, ¿qué os recomiendo yo personalmente? Yo estoy líquido, yo aguanto fuera del mercado. En estos momentos de indecisión prefiero no invertir y cuando se me confirme alguna tendencia lo iremos confirmando. Eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si no lo estáis, que la verdad es que ayudáis mucho. Y estas son las noticias más o menos de Rusia y Ucrania. Tampoco me quiero enredar mucho más. La verdad es que lo que está pasando, según mi opinión, está mal. Ya todos lo sabemos a nivel ético. Yo creo que la mayoría de nosotros compartimos la misma visión. Y pues bueno, ya veremos cómo se termina solucionando eso. Esperemos que no vaya más. Pero al fin y al cabo, esto es una realidad, esto es el mundo y es lo que hay, ¿no? Así que nada, chicos, un saludo a todos, suscribiros y darle a like, compartir, todo eso y nos vemos. Un saludo. Adiós.